Nadie imaginaba que ese día cambiaría la vida de Juan para siempre. Juan era un hombre sencillo, trabajador y honesto que llevaba más de 5 años esforzándose en la misma empresa. Cada mañana llegaba puntual, saludaba a sus compañeros con una sonrisa y se entregaba a su trabajo con dedicación. Para él, su empleo no era solo una fuente de ingresos, sino una oportunidad para construir un futuro mejor para su familia. Pero esa tranquilidad se rompió de repente. Aquella mañana, algo salió mal en la oficina. Un error grave que nadie esperaba. Un documento importante se perdió, y la responsabilidad debía ser asignada rápidamente. La tensión creció en el ambiente y las miradas comenzaron a buscar culpables. Y, sin que Juan entendiera por qué, todas esas miradas se posaron en él. La noticia comenzó a correr como un reguero de pólvora. Se decía que Juan había cometido el error. Algunos susurraban sin pruebas, otros se mostraban firmes en su juicio. La verdad parecía no importar. Juan, confundido y preocupado, trató de explicar lo sucedido. Pero nadie quiso escucharlo. Los supervisores, en medio de la presión, decidieron actuar rápido y sin contemplaciones. Una llamada urgente lo obligó a ir a la oficina del jefe. Juan sintió un nudo en el estómago y un frío que le recorría la espalda. Sabía que algo iba mal, pero no podía imaginar hasta qué punto. Entró en la sala con la esperanza de que le dieran la oportunidad de defenderse, pero lo que recibió fue una noticia devastadora. Juan, lamentablemente, hemos decidido terminar tu contrato. El error fue muy grave y no podemos permitir que siga afectando el trabajo, dijo el jefe con voz firme, evitando mirarlo directamente. Juan intentó interrumpir, pedir una explicación, pero no hubo lugar para palabras. El veredicto estaba sellado. Salió de la oficina sin entender qué había pasado. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. En el camino hacia la salida, sintió las miradas de sus compañeros, algunas llenas de tristeza, otras de desconcierto y otras más de juicio. Él sabía que no había cometido el error, pero nadie parecía creerle. Al llegar a la puerta de seguridad, recogió sus pocas pertenencias en una caja sencilla. Sus manos temblaban, y una mezcla de rabia, tristeza y desesperanza lo invadía. Todo lo que había construido parecía desmoronarse en ese instante. Pensó en su familia, en cómo iba a explicarles que lo habían despedido injustamente. La inseguridad lo paralizaba. ¿Cómo iba a encontrar otro trabajo? ¿Quién le creería? ¿Y si ese error manchaba para siempre su reputación? Mientras cruzaba la puerta, con el corazón encogido, intentó mantener la cabeza en alto. Sabía que merecía justicia, aunque en ese momento parecía un sueño imposible. Los empleados seguían observándolo en silencio. Algunos bajaron la mirada, incómodos por la situación. Otros simplemente murmuraban entre ellos. La oficina se sentía más fría y vacía sin la presencia de Juan, un hombre que había dado tanto por ese lugar. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, algo estaba por cambiar. Lo que Juan no sabía era que ese día, una sorpresa inesperada estaba a punto de aparecer, y que la verdad comenzaría a salir a la luz de la manera más inesperada posible. El silencio en la oficina era pesado, casi insoportable, mientras Juan caminaba con la caja en las manos, sin saber qué rumbo tomar. No podía entender cómo todo había cambiado tan rápido. Solo un día antes, había compartido risas con sus compañeros, y ahora estaba fuera, acusado de un error que no cometió. Los rumores se esparcieron como fuego. Algunos decían que Juan había sido un chivo expiatorio, que alguien más quería cubrirse las espaldas. Pero nadie hablaba abiertamente. El miedo a perder su propio empleo hacía que la verdad quedara enterrada en susurros tímidos y miradas esquivas. Mientras tanto, Juan intentaba asimilar lo que había ocurrido. En su pequeño departamento,
Rodeado de fotografías de su familia y cartas de agradecimiento de sus hijos, sentía que una sombra se había posado sobre su vida. No solo había perdido su trabajo, sino también su dignidad. Una llamada inesperada rompió la monotonía de esa tarde triste. Era Marta, una compañera de trabajo que siempre había confiado en él. Juan, sé que eres inocente. No puedo creer que te hayan despedido sin pruebas. Estamos buscando una forma de ayudarte, dijo con voz preocupada. Esas palabras fueron un bálsamo para Juan. Al menos alguien creía en su inocencia. Marta le explicó que algunos empleados habían decidido investigar discretamente, buscando pruebas que demostraran la verdadera causa del error. Pero el tiempo corría en su contra. En la empresa, el ambiente estaba tenso. Los jefes intentaban mantener el control, pero entre los empleados comenzaba a crecer la desconfianza. Algunos temían que la injusticia con Juan fuera solo la punta del iceberg, que más problemas ocultos podrían salir a la luz. Un día, mientras Juan revisaba mensajes antiguos en su teléfono, encontró un correo que podría ser la clave para aclarar todo. Era un archivo enviado por un compañero, que mostraba un error en el sistema informático, justo en el momento del problema. Sin embargo, ese archivo había sido ignorado por los supervisores. Decidido a limpiar su nombre, Juan contactó a un abogado laboral. Le explicó su caso con detalle, aportando pruebas y testimonios de colegas que querían ayudar. El abogado le aseguró que había posibilidades reales de ganar, pero que necesitaría paciencia y fortaleza. Mientras tanto, en la empresa, la noticia de que Juan estaba buscando justicia comenzó a circular. Los directivos se preocuparon, sabiendo que si el caso llegaba a la luz pública, la reputación de la empresa podría quedar dañada. Pero lo que nadie esperaba era que, justo en ese momento, un hombre desconocido estaba preparando su aparición. Un hombre poderoso, que había estado observando desde las sombras y que sabía toda la verdad sobre lo ocurrido. Juan no podía imaginar que su lucha estaba a punto de tener un giro inesperado. Mientras él buscaba pruebas y apoyo, ese hombre se preparaba para intervenir de una forma que nadie podría prever. La vida de Juan pendía de un hilo, y su futuro dependía de un acto de justicia que parecía improbable. Pero en la oscuridad siempre hay una luz esperando para brillar, y esa luz estaba más cerca de lo que él creía. Con cada día que pasaba, Juan se aferraba a la esperanza y al apoyo de quienes aún confiaban en él. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. La historia de un hombre humilde enfrentando la injusticia apenas comenzaba, y su valentía estaba a punto de inspirar a muchos más. Juan caminaba lentamente hacia la salida de la empresa, con la caja de sus pertenencias apretada contra el pecho. Cada paso era un recordatorio doloroso de lo que acababa de perder. La humillación se sentía como un peso insoportable, y su mente no dejaba de dar vueltas, tratando de entender cómo algo tan injusto podía estar sucediendo. Sabía en su corazón que no había cometido ese error, pero nadie parecía dispuesto a escuchar su verdad. Mientras cruzaba el pasillo principal, los murmullos y miradas furtivas de sus compañeros lo seguían como sombras. Algunos bajaban la mirada para no enfrentar su tristeza, otros susurraban entre sí, preguntándose qué había pasado realmente. Juan sentía la mezcla amarga de la soledad y la incomprensión, como si estuviera desapareciendo lentamente del lugar que durante años había considerado su segundo hogar. Al salir por la puerta de seguridad, el aire fresco golpeó su rostro, pero no pudo aliviar el frío que llevaba dentro. Con la caja en las manos, se apoyó un momento contra la pared y respiró hondo, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. Sabía que debía mantenerse fuerte por su familia, pero el dolor era real y profundo. Mientras tanto, dentro de la empresa, la atmósfera había cambiado radicalmente. La noticia del despido de Juan había causado un revuelo silencioso.
Algunos empleados se sentían incómodos, cuestionando si la decisión había sido justa. Otros estaban preocupados por lo que esto podría significar para ellos, temiendo que una injusticia como esta pudiera repetirse en cualquier momento. En un pequeño rincón, Marta, una compañera cercana a Juan, hablaba en voz baja con algunos colegas. «No puedo creer que lo hayan despedido sin pruebas», decía con preocupación. «Juan siempre ha sido un ejemplo de honestidad. Tenemos que hacer algo». Su determinación comenzó a contagiar a otros, y poco a poco un grupo pequeño comenzó a buscar pruebas para demostrar la inocencia de Juan. Al caer la noche, Juan estaba en casa, repasando una y otra vez los eventos del día. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y el miedo a no poder encontrar justicia lo asfixiaba. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con dominarlo, recibió un mensaje inesperado. Era Marta, quien le aseguraba que no estaba solo y que un grupo de compañeros estaba reuniendo información para ayudarlo. Esa pequeña luz de esperanza le dio fuerzas para seguir adelante. Sabía que no sería fácil, que la batalla sería larga y dura, pero ahora tenía aliados. Mientras tanto, dentro de la empresa, los supervisores empezaban a preocuparse por la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. El miedo a que la reputación de la empresa se viera afectada comenzó a calar en sus decisiones. Pero lo que nadie sabía era que un hombre poderoso, el dueño secreto de la empresa, estaba observando todo desde las sombras. Había estado vigilando de cerca el desempeño de Juan durante meses, impresionado por su dedicación y honestidad. Al enterarse del despido injusto, decidió que era momento de intervenir, aunque aún nadie sabía quién era realmente. Juan, por su parte, continuaba recopilando pruebas con la ayuda de sus amigos y un abogado laboral que le aconsejaba pacientemente. Sabía que la justicia no llegaría de inmediato, pero estaba decidido a limpiar su nombre y recuperar su dignidad. Cada pequeño avance le devolvía un poco de esperanza, y su voluntad se fortalecía con cada día que pasaba. La historia de Juan no era solo la de un hombre enfrentando una injusticia, sino también la de la lucha por la verdad, la esperanza y la dignidad humana. Su vida estaba a punto de cambiar, pero aún no sabía cómo ni cuándo ocurriría ese giro inesperado. Lo único cierto era que no estaba dispuesto a rendirse. La puerta de su casa se cerró lentamente detrás de él, mientras una nueva batalla comenzaba, silenciosa pero decidida, para que la justicia finalmente prevaleciera. Una limusina negra se detuvo frente a la entrada de la empresa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Sus ventanas tintadas reflejaban las luces anaranjadas del atardecer, creando un aura de misterio que llamó la atención de todos. Nadie esperaba que ese vehículo de lujo tuviera algo que ver con la situación que se vivía en el interior. El motor se apagó con un suspiro profundo y la puerta del copiloto se abrió lentamente. De ella descendió un hombre vestido con un traje perfectamente ajustado. Su postura firme y segura irradiaba autoridad. Nadie en la oficina lo reconocía, pero su presencia causó un cambio inmediato en el ambiente. Los empleados que aún permanecían en el edificio lo miraron con curiosidad y un poco de temor. Mientras Juan recogía sus pertenencias, su mente estaba envuelta en preocupaciones, sin darse cuenta de que aquel hombre misterioso caminaba hacia la entrada principal. Sus pasos eran decididos, y su expresión mostraba una mezcla de determinación y calma. No era alguien común. Había un propósito claro en su llegada. Al llegar a la puerta de seguridad, el hombre habló con los guardias con una voz firme que no dejaba espacio para la duda. Les indicó que detuvieran el despido de Juan, que su decisión debía ser revertida de inmediato. Los guardias, sorprendidos, obedecieron sin cuestionar, pues la autoridad de aquel hombre era evidente. Los empleados que observaban la escena no podían creer lo que veían. Algunos intercambiaron miradas incrédulas, mientras otros contenían la respiración esperando entender qué estaba pasando.
La presencia de ese hombre parecía cambiar las reglas del juego en cuestión de segundos. El jefe de la empresa, que justo en ese momento caminaba hacia la salida, se detuvo al ver la escena. Su rostro reflejaba sorpresa y preocupación. Nunca había esperado que alguien tan influyente se involucrara directamente en un asunto que él consideraba cerrado. El hombre de traje se dirigió hacia Juan, que aún sostenía la caja con sus pertenencias, y le habló con voz calmada pero llena de autoridad. Le aseguró que su nombre sería limpiado y que la verdad saldría a la luz. Juan, desconcertado y emocionado, apenas podía creer lo que escuchaba. Era como si una puerta invisible se abriera de golpe frente a él. Los empleados comenzaron a acercarse, sus rostros llenos de asombro y esperanza. Finalmente, alguien poderoso defendía a Juan, alguien que había visto su esfuerzo y sabía que había sido injustamente tratado. La tensión que había dominado el lugar durante días comenzó a disiparse poco a poco. Mientras el hombre hablaba, reveló que era el dueño secreto de la empresa, alguien que hasta ese momento había mantenido un perfil bajo, observando en silencio para entender realmente cómo funcionaba su negocio y quiénes eran sus verdaderos trabajadores. Su aparición inesperada generó un gran impacto. Explicó que había estado siguiendo de cerca el trabajo de Juan, impresionado por su dedicación y honestidad. Sabía que el error que le habían atribuido no era suyo, sino de otra persona que había intentado ocultar sus fallos. Por eso, decidió intervenir personalmente para hacer justicia. El ambiente cambió por completo. El miedo y la incertidumbre dieron paso a la esperanza y a la justicia. Los empleados empezaron a sentir que, aunque el camino había sido difícil, la verdad finalmente prevalecería. Juan fue acompañado de nuevo a su oficina, esta vez no como un despedido, sino como un empleado valioso y respetado. La noticia corrió rápido, y pronto todos en la empresa supieron que su historia había tenido un final justo. Aquella limusina que había llegado silenciosamente al atardecer se convirtió en símbolo de justicia y verdad, y el dueño secreto se ganó el respeto y la admiración de todos. Juan, por su parte, entendió que la honestidad y la perseverancia siempre encuentran su recompensa, incluso cuando todo parece perdido. Su vida había cambiado para siempre, y ahora sabía que nada ni nadie podría derribar su espíritu. La sorpresa entre los empleados fue total cuando el dueño secreto de la empresa apareció en persona para defender a Juan. Nadie esperaba que alguien con tanto poder se involucrara directamente en un conflicto que parecía sencillo, pero esa intervención cambió por completo la historia. Los murmullos comenzaron a crecer rápidamente en la oficina. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo puede tener tanto poder y estar oculto? ¿Por qué ahora defiende a Juan? Fueron algunas de las preguntas que recorrieron las mentes de todos los presentes. Pero lo más importante era que, por primera vez, alguien con autoridad reconocía la injusticia cometida. El dueño se dirigió a todos los empleados, explicando que había observado con atención el desempeño de cada uno y que había identificado que Juan había sido víctima de una equivocación, posiblemente provocada por otros con intereses ocultos. Habló con calma, pero con una voz que no permitía discusión. En esta empresa valoramos la honestidad y el esfuerzo. No permitiremos que nadie sufra por errores que no cometió, afirmó. Sus palabras resonaron fuerte, llenando la sala con una sensación de alivio y justicia. Muchos empleados sintieron que sus dudas y preocupaciones finalmente tenían respuesta. La noticia de esta intervención no tardó en llegar a todos los rincones de la empresa. La injusticia con Juan dejó de ser un secreto y se convirtió en una lección para todos. El mensaje era claro: la verdad y la justicia siempre deben prevalecer. Mientras tanto, Juan sentía una mezcla de emociones difíciles de describir. Por un lado, la alegría y el alivio de que su nombre fuera reivindicado. Por otro, la incredulidad de que alguien tan importante hubiera estado al tanto de todo,
pero sin actuar hasta ese momento. Sin embargo, decidió no cuestionar y aceptar la ayuda con gratitud. Los supervisores que habían participado en el despido comenzaron a mostrar signos de preocupación. Sabían que sus decisiones serían revisadas y que tendrían que rendir cuentas por lo ocurrido. Algunos intentaron justificar sus acciones, pero la presencia del dueño hacía que sus palabras perdieran fuerza. La confianza entre los empleados también empezó a reconstruirse. Muchos se acercaron a Juan para expresarle su apoyo y pedir disculpas por no haber creído en él desde el principio. Esa solidaridad fue un bálsamo para su herida y un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. El dueño secreto de la empresa anunció que se implementarían nuevas políticas para evitar que situaciones similares volvieran a ocurrir. Se prometió mayor transparencia y un sistema de revisión justo para todos los trabajadores, lo que fue recibido con esperanza y optimismo. La intervención del dueño no solo salvó a Juan, sino que también cambió la cultura de la empresa. Ahora, los empleados sabían que tenían un líder que velaba por ellos, incluso cuando no estaba a la vista. Eso generó un ambiente de mayor confianza y compromiso. Juan volvió a ocupar su puesto, pero esta vez con un nuevo respeto por parte de todos. Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia y justicia, inspirando a otros a no rendirse ante las adversidades. El hombre que había aparecido como un desconocido, vestido con traje y confianza, se ganó para siempre el respeto y la admiración de quienes trabajaban en la empresa. Su nombre comenzó a circular, y poco a poco dejó de ser un misterio. Finalmente, la vida de Juan volvió a la normalidad, pero con una lección invaluable. Aprendió que, aunque el camino sea difícil, la verdad siempre tiene un peso mayor, y que la justicia puede llegar de las formas más inesperadas. La historia de Juan y la defensa inesperada del dueño secreto se convirtió en una leyenda dentro de la empresa, recordando a todos que la honestidad y la integridad son los valores que realmente importan. La noticia de que el dueño secreto había intervenido en la defensa de Juan recorrió rápidamente cada rincón de la ciudad. Amigos, familiares y conocidos escucharon con asombro cómo un hombre común, injustamente despedido, había sido reivindicado por alguien con un poder tan grande que pocos conocían. Para Juan, aquella noticia fue un soplo de aire fresco en medio de la tormenta que había vivido. Sin embargo, aunque parecía que la justicia había triunfado, el camino hacia la recuperación completa apenas comenzaba. Juan no solo tenía que enfrentar la posibilidad de volver a trabajar, sino también la desconfianza y las dudas que habían surgido durante su ausencia. Muchas personas en la empresa aún recordaban el episodio del error y el despido, y no todos estaban dispuestos a olvidar tan rápido. En los primeros días después de su reincorporación, Juan notó miradas diferentes. Algunas cargadas de respeto, otras de curiosidad, y en algunos casos, de resentimiento. Algunos compañeros se acercaron para saludarlo y mostrar apoyo, mientras que otros preferían mantenerse al margen. Pero él estaba decidido a demostrar que seguía siendo el mismo hombre honesto y trabajador que siempre había sido. El dueño secreto de la empresa, ahora más visible y reconocido, decidió implementar cambios profundos. No solo quería limpiar el nombre de Juan, sino también transformar la cultura organizacional para que ningún empleado sufriera injusticias similares. Para ello, convocó a una reunión general en la que explicó los nuevos protocolos y dejó claro que la transparencia y la justicia serían prioridad absoluta. Juan fue invitado a participar en ese encuentro como ejemplo vivo de la lucha contra la injusticia. Su testimonio conmovió a muchos, quienes escucharon con atención sus palabras llenas de humildad y fortaleza. El hombre que había sido víctima de un error no solo recuperaba su puesto, sino que también se convertía en un símbolo de esperanza y valentía. A medida que pasaban las semanas, Juan empezó a notar cambios significativos en su entorno laboral. Los supervisores mostraban mayor apertura para escuchar a los empleados,
y se establecieron canales confidenciales para reportar irregularidades o preocupaciones sin temor a represalias. La empresa comenzó a construir un ambiente más justo y humano. Por su parte, Juan decidió aprovechar esta nueva etapa para crecer profesionalmente. Se inscribió en cursos y capacitaciones, con la intención de mejorar sus habilidades y aportar aún más valor a la empresa. Su actitud positiva y su compromiso inspiraron a otros, quienes comenzaron a verlo no solo como un colega, sino como un líder silencioso. La familia de Juan también vivió un cambio profundo. Sus hijos y esposa sintieron un orgullo inmenso al ver cómo él enfrentaba las dificultades sin perder la fe ni la dignidad. Su historia se convirtió en un ejemplo para ellos, enseñándoles que la honestidad y la perseverancia siempre valen la pena, incluso cuando todo parece estar en contra. Sin embargo, el verdadero impacto de esta experiencia fue más allá de la empresa o la familia. La historia de Juan comenzó a difundirse en la comunidad local, generando conversaciones sobre la importancia de la justicia laboral y el respeto por los trabajadores. Personas que jamás habían oído hablar de él se sentían inspiradas por su coraje y su triunfo. Mientras tanto, el dueño secreto, ahora plenamente reconocido, continuó vigilando y apoyando a la empresa desde una posición de liderazgo más activa. Su compromiso con la transparencia y la equidad cambió para siempre la forma en que la organización funcionaba, asegurando que casos como el de Juan no se repitieran. Juan, por su parte, siguió adelante con la frente en alto. Sabía que había ganado algo mucho más valioso que un empleo. Había recuperado su dignidad y había demostrado que la verdad puede prevalecer, aunque el camino sea largo y difícil. Su historia se convirtió en un testimonio de que la justicia no es solo un ideal, sino una meta alcanzable cuando las personas se unen y luchan por lo que es correcto. Y aunque su vida había cambiado para siempre, Juan mantenía la esperanza de que su experiencia sirviera para proteger a muchos otros. En medio de esa transformación, Juan encontró la paz interior que había perdido, y su vida comenzó a brillar con una nueva luz, la luz de la justicia y la verdad que nadie podía apagar. La vida de Juan había cambiado radicalmente desde aquel día en que fue despedido injustamente. Sin embargo, a pesar de la rehabilitación de su nombre y su regreso a la empresa, sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. La sombra de la injusticia nunca desaparece completamente, y la lucha por la dignidad es constante. Cada mañana, cuando entraba a la oficina, sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Ya no era solo un trabajador más, ahora era un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. Sus compañeros lo miraban con respeto, pero también con una expectativa silenciosa. Querían ver en él un ejemplo vivo de cómo enfrentar las adversidades. En los días que siguieron, Juan recibió invitaciones para hablar en distintas reuniones y eventos dentro de la empresa. Su historia inspiraba no solo a empleados, sino también a los directivos. Las palabras que pronunciaba eran sencillas, pero llenas de verdad y humildad. Hablaba sobre la importancia de la honestidad, la perseverancia y el valor de no rendirse nunca, incluso cuando parece que todo está perdido. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que Juan sintió que la presión era demasiado. Algunos antiguos jefes y compañeros dudaban de su capacidad o intentaban minar su autoridad con comentarios velados. Sin embargo, él aprendió a enfrentar esas situaciones con paciencia y sabiduría, demostrando con hechos que su compromiso era auténtico. Mientras tanto, la empresa seguía implementando las nuevas políticas de transparencia y justicia. Se crearon comités de ética, espacios para la denuncia anónima y programas de apoyo para los empleados que enfrentaran dificultades. Todo esto ayudó a construir un ambiente laboral más sano y justo. Juan participó activamente en estos procesos, asesorando a sus colegas y apoyando a quienes necesitaban ayuda. La relación con su familia también floreció. Juan dedicaba más tiempo a sus hijos y esposa,
consciente de que su ejemplo les enseñaba valores esenciales. Compartían sus días con más alegría y confianza, y él sentía que había encontrado un equilibrio que antes parecía imposible. Un día, durante una reunión especial, el dueño de la empresa le entregó un reconocimiento público a Juan. Lo felicitó por su valentía, su honestidad y su compromiso con la empresa y sus compañeros. Fue un momento emotivo, donde todos los presentes aplaudieron con entusiasmo. Juan, con lágrimas en los ojos, agradeció con humildad, recordando todo lo que había vivido. Pero la historia no terminó allí. La fama de Juan llegó hasta otros sectores y empresas, quienes comenzaron a buscarlo para conocer su experiencia y cómo había logrado superar la injusticia. Fue invitado a conferencias, programas de radio y televisión, donde compartió su mensaje de esperanza y resiliencia. Su vida se convirtió en un ejemplo de que, aunque el camino esté lleno de obstáculos, la verdad y la justicia pueden prevalecer. No solo recuperó su empleo, sino que también ganó el respeto y la admiración de toda una comunidad. En su corazón, Juan sabía que esta batalla había sido mucho más que personal. Había luchado por todos aquellos que, como él, habían sufrido injusticias silenciosas y habían perdido la fe en el sistema. Su victoria era también la de ellos. A medida que pasaban los meses, Juan se sentía cada vez más seguro de sí mismo y de su futuro. Sus esfuerzos comenzaron a rendir frutos no solo en el trabajo, sino en todos los aspectos de su vida. Su historia inspiraba cambios reales, y él estaba orgulloso de ser parte de esa transformación. Finalmente, Juan entendió que la verdadera fuerza no está en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con valor y mantener la integridad intacta. Su vida había sido una prueba viviente de ello, y estaba decidido a seguir caminando ese camino, iluminado por la justicia y la esperanza. Después de meses de ardua lucha, Juan finalmente pudo respirar con tranquilidad. La injusticia que sufrió parecía haber quedado atrás, pero lo que realmente había ganado era mucho más profundo. Respeto, dignidad y la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino. Sin embargo, lo que él no esperaba era que su historia tuviera un impacto mucho mayor, que trascendiera su propia vida y la de su empresa. Un día, mientras caminaba por las calles de su barrio, varias personas se acercaron para saludarlo y agradecerle por compartir su experiencia. Algunos le confesaron que gracias a su valentía habían decidido enfrentar sus propios problemas laborales. Otros le dijeron que su historia les había dado la fuerza para no rendirse. Juan comprendió que su batalla personal se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. En la empresa, la transformación era evidente. No solo habían cambiado las políticas, sino que también había nacido un espíritu nuevo entre los trabajadores. Ahora se sentían protegidos, valorados y escuchados. Juan era parte fundamental de ese cambio, participando activamente en la formación de equipos de apoyo y en la creación de un ambiente donde la justicia y el respeto eran prioritarios. El dueño secreto, quien ahora mostraba una imagen mucho más cercana y humana, reconoció públicamente que la situación de Juan había sido una llamada de atención para toda la organización. Por primera vez, la empresa no solo buscaba beneficios económicos, sino también un compromiso real con el bienestar de sus empleados. Juan, consciente del impacto positivo que había generado, decidió ir un paso más allá. Con el apoyo de la empresa y la comunidad, comenzó a trabajar en un proyecto para ayudar a personas que enfrentaban situaciones similares a la que él vivió. Creó un programa de asesoría legal y emocional para trabajadores despedidos injustamente, brindando herramientas para que nadie más sufriera en silencio. Mientras tanto, su vida personal también florecía. Sus hijos lo admiraban no solo como padre, sino como un ejemplo de perseverancia y ética. Su esposa sentía orgullo y tranquilidad, sabiendo que juntos habían superado la tormenta más difícil. Juan se convirtió en un pilar sólido,
no solo en su familia, sino en su comunidad. Pero lo más importante para Juan era la lección que había aprendido. La justicia no siempre es inmediata, pero es inevitable cuando uno no renuncia a la verdad. Su historia no era solo sobre un error cometido y corregido, sino sobre la fuerza que todos llevamos dentro para luchar por lo que es justo. Un día, en una ceremonia especial organizada por la empresa, Juan recibió un reconocimiento como empleado del año, pero más allá del premio, lo que quedó claro fue el respeto y la admiración de todos. Su mensaje llegó a todos los rincones. Nunca hay que rendirse ante la adversidad, y la honestidad siempre tiene recompensa. La historia de Juan se convirtió en inspiración para muchas personas mayores que, como él, buscaban la justicia y el respeto en sus trabajos y vidas. Su voz se escuchó fuerte, recordando que cada persona merece ser tratada con dignidad, sin importar su edad o posición. Finalmente, Juan entendió que la vida puede cambiar en un instante, pero la forma en que enfrentamos esos cambios define nuestro destino. Su camino estuvo lleno de obstáculos, pero también de aliados, y eso hizo toda la diferencia. Con una sonrisa tranquila, Juan miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que nunca más estaría solo en esa lucha. Su historia había tocado corazones y abierto puertas, y él estaba listo para seguir siendo un faro de justicia y verdad para todos.